Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la clase, ya no me acuerdo qué número es, creo que es la número 11, porque tuvimos el examen esta semana, entonces estamos en semana 6. Vamos a iniciar la presentación de semana 7 porque voy a poner aquí el cronograma un segundito. Ya hicimos las primeras 5 semanas, vimos diodos como circuito, bueno, como elemento principal para hacer algunas operaciones. Vimos aplicaciones de los diodos, rectificación, regulación, ¿verdad? Y hicimos el primer examen. Hoy estamos 28 de marzo y vamos a arrancar con la presentación de semana 7 de una vez porque el 11 es libre. El 11 es la batalla de Rivas, la conmemoración de la batalla de Rivas. Y entonces no tenemos clase el 11. Por lo tanto, vamos a empezar con la materia de semana 7 y semana 7. Y luego el 4 de abril hacemos la de semana 8 y la de semana 8 para ir a Semana Santa ya con el tema de bipolares cubiertos, que es el primer transistor que vamos a ver. Tengo que revisar los exámenes y tengo que asignar la tarea que sigue, pero todavía no hemos visto nada de materia. Entonces, bueno, más adelante les comentaré en qué consisten las actividades. Por lo pronto, entonces, iniciamos con la presentación de semana 7. Esta ya la subí al Tec Digital. Habían dicho que el TEC digital iba a estar fuera, como el del 11 de abril al 14. Creo que siempre han estado mandando correos para que también, ¿verdad? Estos primeros días de Semana Santa no se puede entrar al TEC digital, por lo que si quieren pueden descargar las cosas antes o bueno, pueden estudiar después. Entonces, de momento eso es. Vamos a iniciar aquí con la presentación sobre el transistor de unión bipolar y la polarización del bipolar en corriente directa. Hoy vamos a hablar sobre qué es un transistor y para qué se usa, cómo se construye y cómo funciona. Iniciamos con la definición. Un transistor de unión bipolar viene del inglés Bipolar Junction Transistor, y transistor es una palabra compuesta, es una palabra inventada eh, que viene de la unión de transfer más resistor, como resistencia de transferencia. La idea del transistor es que originalmente ustedes tienen una resistencia y la resistencia tiene un valor R, usted le pone un voltaje, el voltaje sería voltaje en la resistencia y usted obtiene una corriente en esa resistencia. La característica de una resistencia es lineal. Sabemos que el voltaje, la corriente de una resistencia es proporcional al voltaje que le aplicamos. Y esa es la curva de transferencia de las resistencias. Aquí tenemos una pendiente y la pendiente de esa resistencia es delta I entre delta V, y eso es 1 sobre R, porque la resistencia sabemos por ley de Ohm que es V sobre I. Y como eso es una ecuación lineal, yo puedo buscar dos puntos en cualquier lugar y poder calcular la pendiente me da la posibilidad de calcular la resistencia. Para hacer esta otra parte de transfer, lo que hacemos es lo siguiente. Imagínense que queremos un componente ahí desconocido que va a ser el transistor, que también va a tener la terminal 1 y la terminal 2. Lo que pasa es que estas terminales yo quiero que sean la salida del transistor y quiero que la corriente que fluye por esta terminal sea la corriente de salida, pero que no sea función del voltaje que le pongo de este lado. Quiero tener una terminal extra, una terminal 3, donde yo puedo ponerle el voltaje. Entonces yo pongo un voltaje de este lado y quiero que el voltaje me dé la posibilidad de controlar la corriente que se transfiere desde 1 hasta 2 utilizando la terminal de control que sería la terminal 3. Esta es una terminal de ajuste. Un modelo matemático para esto, un posible modelo es que yo tengo la terminal 3 aquí y tengo pues el voltaje de entrada con respecto a tierra, porque podemos decir que la 2 la ponemos a tierra. Y entonces, esta es la número 2. La corriente por la terminal 1
Yo sé que les puse números arbitrarios, pero la corriente por la terminal uno tiene que ser dependiente de la tensión que yo le puse en la terminal de entrada, pero no pueden estar conectadas entre sí. La uno y la 3 son terminales independientes. Bueno, independientes no, dependen una de la otra, pero son terminales separadas. Lo que quiero a la derecha es poner una fuente de corriente controlada por voltaje y a esta fuente le voy a poner, bueno, lo que tiene que salir por aquí es la corriente de salida, ¿ok? Y el valor de esta fuente de corriente tiene que ser proporcional al voltaje de entrada. Entonces vamos a ponerle una constante multiplicada por el voltaje de entrada. Esa constante tiene la función de convertir un voltaje, que es este, a una corriente, que es la corriente de salida. Por lo tanto, tenemos que estudiar esta constante para ver cómo es que el transistor logra hacer esa conversión desde la entrada de voltaje hasta la salida de corriente. Pero en principio, eso es lo que busca un transistor, es transferir o obtener una corriente de salida a partir de un voltaje de entrada que está en una terminal muy diferente. ¿Verdad? Entonces, siempre es un circuito que controla la corriente de salida. Por ejemplo, una resistencia, la corriente de salida viene de la terminal positiva a la negativa. Aquí vamos a controlar la corriente de salida, pero la controlamos con una terminal independiente. No es independiente, es una terminal por aparte, ¿verdad? Porque la corriente es dependiente del voltaje. Y podemos hacer también una gráfica de Y contra X. Entonces, uno puede graficar corriente de salida contra voltaje de entrada y esa pendiente tiene que darme igual a la K que pusimos ahí. Así. El problema es que este circuito no funciona de manera lineal, igual que los diodos no eran dispositivos lineales. Si yo tengo un diodo, yo le aplico voltaje al diodo y obtengo una corriente en el diodo. Y recordamos que la ecuación de la corriente de un diodo es IS por la exponencial del voltaje entre NVT menos 1. Esa es una ecuación que tiene una forma. Primero es exponencial y luego voltaje y corriente. La corriente es una exponencial y después es cero hacia atrás, ¿verdad? Entonces esto es proporcional a E a la X o E a la V. Esa es la exponencial. Y lo otro es que esta curva no tiene una sola pendiente, sino que tiene diferentes pendientes. La pendiente aquí es diferente de la pendiente aquí, es diferente de la pendiente aquí. Entonces yo no puedo definir, bueno, sí puedo definir un punto de operación en CD y sobre ese punto de operación puedo calcular una pendiente y esa pendiente es la que estamos llamando aquí K. Entonces, para un transistor la curva también es parecida. La curva de un transistor es exponencial y hacia atrás no tiene nada. Y uno puede escoger un voltaje de entrada y una corriente de salida. Y aquí tenemos una pendiente que depende de en dónde escojamos el punto. La pendiente tiene unidades de delta I entre delta V. La pendiente tiene unidades de amperios entre voltios, que son Siemens. Entonces, a la letra K o a esta constante K se le conoce como transconductancia, y es conductancia de transferencia, por lo mismo, porque ya dijimos que el voltaje se transfiere hacia la salida hacia una corriente, entonces es conductancia de transferencia, y también se le escribe con la letra G. Nada más que vamos a ver después que la pendiente, por definición, es G minúscula y M, que viene de que es la pendiente en el punto de operación. Entonces, esa es la introducción a un transistor. Para ver cómo se construye, se inicia con los transistores de unión bipolar, que son los primeros, los BJT, Bipolar Junction Transistor. Tenemos que colocar tres regiones de silicio y las regiones tienen que ser de tipo contrario. Entonces, esta región es de tipo N porque tiene una cantidad alta de electrones. La región del medio es de tipo P y la región de la derecha es de tipo N. Y este transistor se llama un transistor NPN, que sería la forma en la que está construido. Hay dos tipos de transistores. Porque yo también podría construir un transistor con un bloque P, un bloque N y un bloque P.
y hacer la construcción del transistor de esta manera, así, y ponerle las terminales. Tengo tres terminales. La del centro es, por supuesto, la de control, que esta es la terminal de control. Y las de los lados, una es la entrada y la otra es la salida. Entrada de corriente y salida de corriente. Em, Vamos a ver cuál es la entrada y cuál es la salida cuando hagamos los símbolos. Pero de momento ocupamos tres regiones de material distinto. El- en la figura que está aquí para un transistor NPN, la característica del emisor es que es una terminal que tiene mayor tamaño y mayor concentración de átomos dopantes. Entonces podríamos decir que aquí el dopado es muy intenso y podemos decir que esto es N más. El más no es de la carga, el más es de que hay una cantidad más alta de electrones o una cantidad más alta de dopado en el emisor. El colector solo tiene N, dice que tiene un tamaño intermedio, usa el mismo tipo de dopado del emisor, el mismo tipo, es decir, que este es N y el otro es N, pero no tiene tanta concentración de dopantes como el emisor. Y la base es la de tamaño menor, normalmente es muy delgada en micrómetros, pero depende del transistor que tengamos, y una concentración menor de dopantes. Entonces esto es P, pero es un dopado muy suavecito. O podríamos omitir esto, decir que el dopado aquí es muy fuerte, el dopado aquí es normal y el dopado aquí es más o menos bajito. Y esa es la intensidad de los dopados. Entonces tiene dopados asimétricos. Em, y la base es la que se ubica en medio del emisor y el colector y tiene un dopado diferente porque es la que tiene que controlar el paso de corriente para la izquierda, derecha, derecha, izquierda. Vamos a ver hacia dónde se mueve la carga. Solo hay una de las dos direcciones. En dirección contraria no funciona, pero ya lo vamos a ver. Hay dos posibles combinaciones de fabricación. Una es la NPN y la otra es la PNP. Como les expliqué, yo puedo hacer esta estructura o puedo hacer la estructura complementaria y los dos son transistores. Los dos funcionan de una manera muy parecida, pero la dirección de la corriente hay que invertirla porque el tipo de los dopados es al revés. Ahora, la pregunta aquí, ¿verdad? Es cuál es la uno, cuál es la 2 y cuál es la 3, dependiendo del tipo. Perdón, las terminales son diferentes. Un segundo para ver qué se me hizo todo. Dependiendo del tipo, las terminales son diferentes. Entonces, en el transistor NPN, tal vez cuando veamos símbolos queda más fácil de ver, pero el colector es la terminal uno, el emisor es la terminal 2 y la base es la terminal 3 según el dibujito que habíamos hecho en la página pasada, donde teníamos que la terminal de control era la 3. Esta es la uno, esta es la 2 y la corriente del transistor va para abajo. Esto es I out. Lo que significa es que por el colector ingresa la corriente, corriente positiva, por el emisor sale la corriente, corriente de cargas positivas, corriente convencional, ¿verdad? Quiere decir que aquí yo pongo una batería con el positivo de ese lado y aquí tengo que poner tierra para lograr hacer conducción del colector hasta el emisor, ¿verdad? Que sería corriente de cargas positivas. Lo que tengo son electrones, entonces todavía tenemos que explicar por dentro cómo funciona. Y la terminal 3 tengo que ponerle alguna polaridad o alguna corriente o tengo que hacer algo con la terminal 3 para que funcione como un control, ¿verdad? En el sentido de que va a verificar o va a ajustar cuánta corriente pasa de un lado al otro. En realidad los electrones se van a mover para la derecha porque las cargas negativas tienen que ir hacia la polaridad positiva de la fuente. Si aquí tengo fuente, de este lado tengo tierra, las cargas de electrones se mueven hacia la derecha porque tengo un montón de electrones y la base es una región que filtra. Y ese sería el principio de funcionamiento. En el otro tipo de transistor, el transistor PNP, voy a ponerlo aquí también para recordar, y si ustedes toman apuntes, pueden apuntar estas cositas. La corriente ingresa y también va hacia abajo, pero las terminales tienen diferencias. Entonces, en este tengo que poner la 2 de este lado, la uno por aquí y la 3 de este lado. La 3 sigue siendo el control, pero la 2 está arriba. Vamos a ponerlo aquí.
La 2 es el emisor y la uno sigue siendo el colector. Nada más que en el transistor complementario hay que darle vuelta verticalmente al símbolo. Entonces, como dice aquí abajo, la diferencia entre los dos transistores es que la corriente en el transistor, está aquí dibujado, la corriente en el transistor NPN fluye de colector hasta emisor. ¿Verdad? Los terminales tienen nombre, en todos estos dibujos he sido consistente. Entonces, los nombres de las terminales son la uno es el colector, la 2 es el emisor y la 3 es la base. Y en este, la 2 es el mismo emisor, la uno es el colector y la 3 es la base. Y entonces en el NPN la corriente va de colector a emisor, corriente positiva, y en el PNP la corriente va de emisor a colector. Esto uno lo puede memorizar, se puede hacer una tablita con estas especificaciones, pero los símbolos nos ayudan a entender mejor la dirección de la corriente. Entonces, no hay que aprenderse nada de esto por ahora. Bueno, sí hay que estudiar y estudiar, ¿verdad? Aprenderse los dopados, las direcciones, pero el símbolo es bastante intuitivo. Entonces, de momento, tenemos una estructura. ¿Cuál es el problema? El problema es que conectar N con P y con N es como construir dos diodos diferentes, ¿verdad? Si yo veo este transistor de P hacia N, tengo un diodo y de P hacia N tengo otro diodo. Y estos transistores están conectados con la base, ¿verdad? Están juntos a la base. Entonces podríamos decir, vamos a ver en dónde me queda espacio para dibujar, que una va para allá, la otra va para allá. Esta es la terminal de la base y yo quiero pasar corriente de derecha a izquierda, corriente positiva, y eso no debería ser posible porque no puedo pasar por el diodo que está al revés, ¿verdad? Este diodo está al revés, el otro sí está bien. Entonces yo puedo pasar corriente por un diodo que está bien conectado, pero ¿cómo hacemos para pasar corriente por un diodo que está al revés? Eh, esa explicación viene aquí más adelante. Como está el dibujo, estas son las regiones. Esto es tipo N, tipo P y tipo N. Y muy importante es que sí tiene una dirección porque es asimétrico. Dijimos que el emisor era más grande y más dopado, el colector es un poquito menos dopado, la base es muy ligera. Entonces yo no puedo darle vuelta al dibujo. La corriente tiene que entrar por el colector y salir por el emisor en el transistor NPN. Cuando lo conectamos, lo que les decía es que uno pone un potencial positivo en el colector y un potencial negativo en el emisor, ¿verdad? Negativo podría ser la tierra. Y yo quiero hacer fluir corriente de colector a emisor. Pero tenemos el problema de que si conectamos el voltaje así como está, esto sería un voltaje entre el colector y el emisor. Esta nomenclatura de poner subíndices significa que yo puedo medir cuál es el voltaje del colector y restarle el voltaje del emisor, al igual que si tuviera una resistencia, ¿verdad? Yo tengo aquí dos resistencias y tengo una fuente. Y una forma de especificar los voltajes, si este es el voltaje de la fuente, ¿verdad? VF, positivo y negativo, yo puedo poner positivo y negativo y positivo y negativo. Cuando hago esto, yo voy viendo las caídas, entonces esto sube R1 y esto sube R2, pero yo podría referenciarlo las caídas a los nodos, ¿verdad? Si este es el nodo A, este es el nodo B y este es el nodo tierra, entonces voltaje en R1 es voltaje en A menos voltaje en B. Y voltaje en R2 es voltaje en B menos el voltaje de cero, que es la Tierra. Entonces siguen siendo diferencias de potencial. Cuando yo digo voltaje en R1 es la caída de voltaje y por lo tanto es la resta del voltaje absoluto de un lado menos el voltaje absoluto del otro lado. En este caso la fuente es el voltaje que hay en el colector menos el voltaje que hay en el emisor. Que si esto es tierra, ¿verdad? Es igual al valor de la fuente, que fue la que conectamos. Entonces, siempre que encuentren estas letras así juntas, es cuánto hay en el voltaje de un lado menos cuánto hay en el voltaje del otro lado. Y cuando se conecta, lo que sucede es lo que vimos, que las uniones NP no se polarizan. No se polarizan porque lo que sucede en primer lugar es que el positivo de la fuente, esta terminal de este lado, vamos a ver, este amarillo no se ve,
El positivo, que es este lado, va a estar conectado aquí, atrae los electrones del colector. Y entonces, esta unión que es P con N, dijimos que es un diodo, que estaría conectado positivo de este lado. Todavía no hemos dicho qué tiene la base, pero si el contacto tiene positivo en el colector se va a robar todos esos electrones muy rápido. Y entonces los aleja de la frontera con la base, haciendo imposible que se recombinen. Quiere decir que estos no van a brincar aquí, porque la base además es muy pequeñita. La base no tiene capacidad para recibir tantos electrones. Entonces, los electrones se van hacia la derecha. Y el problema es que se me crea una región de agotamiento aquí. De todo esto se queda sin carga. De hecho, es mucho más. Pero también la base, sí es cierto que recibe algunos. Entonces, la base también se empieza a llenar de electrones, porque también le caen electrones de los dos lados, ¿verdad? Algunos electrones van a pasarse para acá y algunos electrones se van a pasar para acá. Y entonces yo tengo una región de agotamiento entre base y colector. Base y colector es una unión de silicio P con silicio N que queda polarizada en reversa. Entonces, em, no podemos tener corriente desde el colector hasta la base porque hay una región de agotamiento. Y los electrones no pueden pasar desde la base hasta el emisor. Bueno, perdón, los electrones van al revés. La corriente no puede pasar desde la base hasta el emisor. Ya no puedo tener un camino continuo de corriente porque aquí hay un bloqueo. Ese bloqueo es necesario a pesar de que parezca mentira, ¿verdad? Eh, Así es el funcionamiento correcto de un transistor. Pero es que me falta la mitad de la historia. Esta es la historia o la parte de la historia donde yo conecto una fuente desde la terminal 1 hasta la terminal 2, que es la terminal externa al dispositivo o la terminal de salida. Habíamos dicho que esta es la 1 y esta es la 2, pero me falta la conexión de la terminal 3, que esa es la que permite o la que va a controlar si pasa o no pasa. ¿Ok? Entonces, de momento, solo poniendo una fuente entre la estructura, yo no puedo pasar corriente para ninguno de los dos lados, aunque le dé vuelta a la fuente, porque tenía los dos diodos al revés y lo que hice fue. Ya podemos ponerles nombres. Esta es la base, este es el colector, este es el emisor. Y entonces este es el diodo base colector, porque tiene el positivo en la base, el negativo en el colector. Y lo que estamos viendo es que le estamos poniendo un voltaje positivo de este lado y un voltaje negativo de este otro. Este sería el diodo base emisor. Entonces, diodo base colector es para allá, diodo base emisor es para allá. Y si el colector es positivo y el emisor es negativo, no puedo pasar corriente. Más bien se me hace una región de agotamiento. Lo importante es que el agotamiento se hace más del lado derecho que del lado izquierdo. El emisor casi no tiene región de agotamiento porque tenía un montón de electrones. Entonces tiene tantos electrones, por eso el dopado era asimétrico. El emisor tiene tantos electrones que de este lado no hay una región de agotamiento muy marcada. Sí hay un bordecito, pero casi que no tiene región de agotamiento. La región de agotamiento se hace más del lado derecho porque tiene la tensión positiva, entonces es la parte que se está quedando sin carga disponible y es la parte que se agota. Entonces ya vemos que el agotamiento está como hacia el lado derecho. Ahora, cuando agregamos la otra fuente, si ponemos el voltaje entre la base y el emisor, quiere decir voltaje de base menos voltaje de emisor. Habíamos dicho que estas letras, base emisor es cuánto hay en la base menos cuánto hay en el emisor. El emisor en este caso tiene tierra porque tiene el voltaje negativo y el voltaje negativo de las dos fuentes, o el potencial menos. Entonces podríamos decir que este es el nodo de 0 voltios, y que vamos a poner un potencial de la derecha y un potencial aquí en el centro. Ok, entonces cuando hacemos eso, van a pasar varias cosas. La presentación dice que si se conecta un voltaje entre la base y el emisor, que es esta fuente, y es suficiente para polarizar la unión PN, P de este lado, N de este lado, entre la base y el emisor, es decir, que esta fuente tenga por lo menos 0,7, van a pasar varias cosas. Entonces voy a dibujar aquí el equivalente como en dioditos.
Y el requisito para que este dispositivo funcione y que empiece a entregar corriente es que desde aquí hasta abajo, esta es la base, este es el emisor, esta es la tensión base emisor. Eso tiene que ser más de 0,7 para que este diodo empiece a conducir. Entonces, lo que sucede en primer lugar es que aquí hay un flujo de corriente en el diodo que está encendido a través de una fuente pequeñita, que esta fuente VBE es de 0,7, y con eso logramos encender por lo menos uno de los dos diodos, que es el diodo que no está en agotamiento. Entonces, lo que va a suceder es que, como la terminal positiva está de este lado, los electrones del emisor van a pasar a la base y van a pasar a ser parte de la fuente. Entonces, la terminal negativa va a seguir aportando electrones. Los electrones que brinquen al lado de la base son capturados por la fuente y este ciclo es sostenido en el tiempo porque aquí dijimos que no había agotamiento. Entonces, todos estos electrones verdes se empiezan a pasar para acá y son capturados por la fuente. Y eso es lo que está aquí como en anaranjado. Lo que pasa es que los colores se enredan con los portadores. La parte verde, estas flechas que acabo de poner, son corriente em, de electrones que se están pasando a la base y los está recuperando la fuente que tenemos para arrancar este circuito. Entonces, esa corriente se puede mantener en el tiempo porque cada electrón que se pase deja aquí un hueco, ¿verdad? Pero los electrones se recuperan porque el emisor los repone con la terminal negativa de la fuente. Entonces, por cada electrón que se repone, hay un electrón por cada electrón que quito, hay un electrón que pongo del lado contrario y esa corriente se mantiene. Aquí no hay región de agotamiento porque es una unión polarizada en directa, ¿verdad? Esta dijimos que estaba en directa por tener más menos. Em, entonces, el efecto de las dos fuentes lo que dice es que rápidamente repele portadores negativos hacia la base, es decir, estos negativos se van hacia la base porque la terminal negativa está aquí, entonces los electrones empiezan a irse para allá y van hacia la base. La base es una región que tiene una capacidad de recombinación limitada, lo segundo que dice. Porque si yo paso los electrones, es posible que los electrones cancelen a los huecos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la estructura cristalina, eso lo vimos con el modelo de enlaces, yo podía tener ahí un hueco y después tenía el resto de la estructura? Eso es el hueco que está en la base, por ejemplo. Entonces aquí hay un espacio disponible que es un hueco. Si llega un electrón del emisor y cae aquí, se cancela el electrón y se cancela el hueco porque inmediatamente pasa a formar un enlace. Y quedan cancelados los dos porque el electrón vuelve a ser parte de la estructura. Entonces, es posible que los electrones que están aquí pasen a la base y se cancele hueco con el electrón. Lo que pasa es que como la base es pequeñita y tenía un dopado muy bajo, la capacidad de recombinación es limitada. Entonces, aquí no se van a recombinar directamente, sino que la tensión para ver, la tensión va a capturar algunos de esos electrones, pero esta tensión, como es pequeñita, no puede capturarlos todos. Bueno, entonces, a pesar de que aquí hay un potencial y que tengo una terminal, yo no puedo sacarle aquí demasiados electrones para devolverlos a la fuente. Entonces, lo que sucede es que esta terminal empieza a empujar todos los electrones hacia la derecha, pero solo hay unos poquitos que estoy recapturando de vuelta aquí en la fuente base emisor. Entonces, aquí tengo un flujo muy alto de electrones, todos hacia la derecha. De esos, los electrones pasan hacia la base, algunos poquitos los extraigo y los que sobran pasan directo. ¿Por qué pasan directo? Porque recordamos que toda esta parte tenía una región de agotamiento, ¿sí? Y en esa región de agotamiento, si el voltaje de esta fuente es muy alto, que puedo poner aquí un voltaje muy alto, de hecho puede que hasta se me agote toda la parte del colector, ¿verdad? Esos son dos placas que están separadas. Esta es la placa número uno, que es positiva, y el borde de la región de agotamiento hasta aquí la base sería la región 2, que sería donde está la parte negativa, porque el potencial tiene que ser positivo de este lado y negativo de este otro. Hay requerimientos para esta fuente.
Yo puedo lograr potencial positivo y negativo aquí y potencial positivo y negativo aquí si esta fuente es más grande que esta, ¿verdad? Porque pongámosle un número. Aquí tengo 0 voltios, aquí tengo 0,7. Si aquí a la derecha tengo 1,2 voltios, por ejemplo, la tensión es positiva con respecto a 0,7, ¿verdad? Y entonces aquí tengo negativo, aquí tengo positivo, y de este otro lado positivo y negativo. Esto eran dos diodos, ¿verdad? Este está en la dirección correcta, este está en la dirección inversa porque tiene el menos de este lado. Y entonces está agotado, pero lo que tengo es campo eléctrico. Aquí hay un campo eléctrico que apunta en esta dirección. Y eso llega hasta el borde de la región de agotamiento. La región de agotamiento es como si fuera espacio vacío porque no tiene ni electrones ni huecos. Entonces, si no tiene ni electrones ni huecos, no tiene eh, ningún mecanismo de conducción. Pero lo que sucede entonces, para terminar la historia, es que los electrones entraban por aquí, se mueven hacia la derecha, se pasan a la base porque vienen todos en masa, algunos poquitos salen, y los que no salieron llegaron a la región de agotamiento de la base, a este pedacito. Como la base es súper delgadita, es muy fácil que los electrones que vienen acelerados caigan de una vez en esta región de agotamiento y queden ahí. Y si están ahí, es como si estuvieran en espacio vacío. Y dijimos que había placa positiva, placa negativa, campo eléctrico, y un electrón que está libre en el espacio vacío se mueve hacia la parte positiva porque la fuerza es igual a menos la carga por el campo. La carga es negativa, entonces la fuerza iría hacia la derecha cuando el electrón tiene carga negativa, ¿verdad? El campo eléctrico va de derecha a izquierda y la carga va de izquierda a derecha. Bueno, en realidad el menos se lo tendríamos que quitar. Fuerza es carga por campo y la carga es negativa y entonces tienen direcciones opuestas. La fuerza es opuesta a la dirección del campo eléctrico. Campo para la izquierda, electrones a la derecha. Y entonces en el colector los electrones viajan hacia la derecha y llegan a la terminal positiva, todos los que sobraron. Creo que entonces se entiende un poco el funcionamiento, ¿verdad? La idea es que ocupo dos fuentes para que esta pequeñita arranque el flujo de electrones y empiece a mover electrones hacia la base. Esta fuente no puede sacar todos los electrones y entonces los que ya llegan a la base pasan directo al colector y por eso se llama colector, porque es una terminal que recolecta los electrones que lograron llegar a la región de agotamiento y pueden pasar directo acelerados por un campo eléctrico en una región donde no tienen la posibilidad de recombinarse porque no hay cargas de ningún tipo. Y esta es la parte física, que es la parte difícil del transistor. Es cómo funciona. ¿Verdad? Explicar el funcionamiento físico es un poco más complicado, pero ya está explicado. Electrones salen del emisor, pasan a la base, se recombinan muy poquito, se extraen solo algunos y los que sobran van a dar al colector y pueden pasar. Entonces, por eso, a pesar de que este diodo está al revés, los electrones lo atraviesan porque es un diodo que tiene de manera muy especial la base muy angosta. Y en condiciones normales de operación es equivalente a inyectar electrones directamente del lado del colector en la terminal de la derecha. Es como que se brincan el pedacito de la base. Em, y entonces aquí abajo dice que la polarización de la unión base-emisor es la que funciona como un mecanismo de control, porque entre más voltaje tenga en la base, más electrones se aceleran desde el emisor hasta la base. Entonces, si hay más tensión de base emisor, tengo la posibilidad de lograr más corrientes llegando hasta el colector. Son corrientes de electrones. Porque la corriente positiva de cargas positivas va al revés de los electrones. Aquí lo que estamos viendo es cómo viajan los electrones. Los electrones pasan desde el emisor hasta el colector. Y eso sería. Entonces, están los dos tipos de transistor y estos son los símbolos. Los símbolos son muy importantes porque son los que dicen hacia dónde se mueve la corriente del dispositivo. Decíamos que esta es la terminal de control, esta es la terminal de control. En el transistor NPN, que fue el que vimos con mucho detalle, la corriente viaja del colector hasta el emisor, controlado por la tensión base emisor. Y tenemos una tensión colector emisor, donde la tensión colector emisor tiene que ser más grande que la tensión base emisor. La flechita que tiene el componente es la dirección de la corriente. La corriente va de arriba para abajo
Y la flechita también describe el diodo que se tiene que polarizar primero. Entonces, en este caso es el diodo base emisor, que hay que ponerle una fuente de 0.7 para poder arrancar este dispositivo y que funcione. Esa fuente polariza el diodo que tiene el dibujito, que es este de aquí. Y el otro, la otra terminal, la base colector, tiene un diodito que no se dibuja, pero apuntaría en la dirección contraria al diodo base emisor, ¿verdad? Los diodos salen de base a emisor y de base a colector. Ese diodo no se dibuja porque es el que se polariza en reversa. Ese diodo tiene que estar apagado. Y eso lo logramos poniendo una fuente que sea más grande en el colector que en el emisor. Y entonces esta puede tener 1.2 y ya dijimos, ¿verdad? Que aquí queda más menos y aquí queda más menos. Uno queda encendido y el otro queda apagado. Entonces, para que funcione bien la estructura, si uno hace el modelito aquí de los diodos que están al revés, esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Según el dibujo, este tiene que estar encendido para que funcione y este tiene que estar apagado obligatoriamente para que funcione como tiene que ser. Ya les dije que es contraintuitivo que el diodo de arriba esté apagado, pero solo funciona si el diodo está apagado el de arriba porque tiene que estar en reversa para que haya mucho agotamiento y que la corriente pueda pasar hacia la derecha de manera controlada. Porque si no, si los dos estuvieran encendidos, lo que pasa es que la corriente de base agarra para la izquierda y para la derecha y se pierde y no hay forma de hacer conducción. Eh, entonces yo no puedo poner la base más alta que las otras dos uniones porque se me enciende todo el dispositivo y entonces la corriente tendría un pedazo de corriente para arriba, un pedazo de corriente para abajo y ya no puedo hacer control desde arriba hasta abajo, que era lo que yo quería. Entonces, la terminal de la base no se puede polarizar bajo ninguna circunstancia más arriba que las dos terminales restantes al mismo tiempo. Yo no puedo ponerle aquí 2 voltios y esperar que haya corriente de arriba hasta abajo. Porque si le pongo 2 voltios y estas terminales son, no sé, uno y esta tierra, entonces tengo corriente para arriba y para abajo y ya perdí el control de corriente. El otro dispositivo, el PNP, funciona parecido, nada más que la corriente va en la dirección de la flecha, desde el emisor hasta el colector, y el símbolo dice cómo se tiene que encender el dispositivo. Este es el diodo que vamos a arrancar primero, pero la tensión tiene que ser positiva en el emisor y negativa en la base por la dirección que tiene este diodo. Este diodo va para adentro y este diodo para adentro. Y entonces ocupamos una tensión positiva del lado del emisor. Vamos a poner aquí la fuente de punto 7 positiva del lado del emisor. Entonces, esta extensión positiva en el emisor y negativa en la base. Por lo tanto, las letras están al revés y tengo que poner la tensión emisor base. Este tiene que estar encendido y por la misma lógica, este otro tiene que estar apagado, prendido con el colector. Y para que ese esté apagado, tiene que tener una tensión más alta de este lado que de este otro. Y si este era el positivo, yo puedo poner una fuente desde el positivo hasta el negativo con un valor más alto también. Entonces a esta le puedo poner 1.2 y tendría entonces desde este punto, que puede ser VSC, porque es el potencial más alto, ven que el más está de este lado, 0.7 hasta una terminal y 1.2 hasta la otra. Entonces desde aquí arriba hasta aquí abajo puedo ponerle la fuente de 1.2 y desde aquí hasta aquí puedo ponerle 0.7, positivo y negativo. Y con eso, el pequeño circuitito de aquí arriba, bueno, está para este lado, el circuito entre el emisor y la base arranca este transistor, lo enciende, y siempre y cuando el otro diodo, que es el que no se dibuja, pero que uno lo puede imaginar, el otro diodo tiene una tensión positiva de este lado y más negativa de este otro, porque tengo 1.2 hasta abajo, ¿verdad? Y aquí este otro solo tiene 0.7. Ese otro tiene que estar apagado. Entonces lo voy a quitar de aquí y voy a hacer el dibujito aquí equivalente. Es buena idea hacer este equivalente porque a pesar de que la estructura no funciona como dos diodos aparte, yo puedo decir que el voltaje de la base, el voltaje del emisor y el voltaje del colector tienen que encender el diodo principal y apagar el diodo contrario para poder lograr una corriente controlada. Y solo así la corriente es función del potencial de la base. El potencial de la base es el que va a decir cuánto se aceleran los electrones de este circuitito inicial. Y como dice cuánto se aceleran, entonces el colector puede robarse la mayoría de esos electrones y hacer que bajen hasta la terminal del colector.
Y esos son los dos tipos de transistor. La parte física, como les digo, al principio, la primera vez que uno la ve es un poco difícil, pero cuando hagamos la práctica con circuitos, ya con componentes y resistencias y valores, se vuelve más fácil de interpretar. No sé si hasta aquí tienen algo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o algo? Si tienen preguntas, me interrumpen. Entonces, cuando uno compra un transistor, pues no se ve como los simbolitos, se ven así con diferentes empaquetados. Hay muchos tipos de transistores. En, en el mercado hay transistores de mucha corriente, por ejemplo, este de aquí dice TFK 605 y tiene otras especificaciones. Uno podría buscar el número o el modelo. eh, Vamos a buscar aquí TFK 605. Dice que ahí hay un transistor y que ese transistor lo podemos buscar por aquí. Es de Vishay. Bueno, estos son otros números. TFK 605. Tengo unos parecidos. TFK 308, 5070, TFK 52. Tal vez si lo pongo todo junto. O puede ser este BU 208. Es que a veces tienen varias especificaciones. El BU 208 dice que es un transistor de potencia de tipo NPN. Vamos a abrir esta de Siemens. Y bueno, se ve bastante viejita esta hoja. Dice que soporta una corriente de colector de 5 amperios. Es decir, que este me puede hacer controles de corriente de hasta 5 amperios. Yo puedo poner el transistor, puedo ponerle un voltaje de control respecto a tierra y puedo poner aquí arriba una carga que necesite corriente, por ejemplo, un motor. Y aquí tengo la tensión de alimentación. Este circuito es el controlador de un motor. Puede ser VSC. Yo aquí puedo ponerle más 15 voltios si se me ocurre. La especificación dice que el voltaje colector emisor puede llegar a ser hasta 700 voltios. Lo que quiere decir es que yo perfectamente puedo poner aquí una tensión de CD de 50 voltios, por ejemplo, y este motor podría encenderlo con un valor de corriente que es controlado. Entonces la corriente de aquí puede ser desde 0 hasta 5 amperios a partir de un voltaje de control. La ventaja es que el voltaje de control se lo puedo aplicar, eh, ¿verdad? Puede ser 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios. En realidad ya eso es ponerle mucho, porque la tensión que enciende el circuito es de 0,7, ¿verdad? Con 0,7 yo arranco este circuito y entre más arriba de 0,7 esté, más corriente voy a tener. Vamos a ver después la curva de transferencia, porque este circuito, bueno, ya lo había dibujado un poco. La corriente del motor, es la corriente colector, contra la tensión base emisor, es una exponencial. Entonces yo puedo poner el motor a funcionar a toda su potencia o a mitad de su potencia o a diferentes puntos de potencia, calculando el voltaje que tengo que aplicarle en este lado. La ventaja es que el voltaje yo se lo aplico y la corriente por aquí es muy baja. Vamos a ver después cómo sacar la corriente que tengo que aplicar de este lado, pero no es la misma corriente que va a pasar por el circuito. Y lo que permite hacer eso es separar la parte de potencia de un circuito que esté de este lado, que sea un circuito de potencia muy baja. Por ejemplo, yo podría poner aquí un Arduino, que es un circuito digital, y después le pongo un convertidor digital analógico, Digital Analog Converter. Entonces, lo que hace es que me da una señal de control en voltaje, pero los circuitos no me entregan mucha corriente. Entonces, la corriente por aquí es muy baja, esta se llama la corriente de base, y la corriente de colector es muy alta. Entonces, el modelo de este transistor, el BU 208, permite hasta 5 amperios. Si me paso de 5 amperios, puedo dañar el dispositivo y permite hasta 700 voltios desde la terminal de arriba hasta la de abajo cuando está abierto el interruptor, porque esto puede modelarse como un interruptor. Pero vamos a ver después cómo hacer controles de motor un poco más técnicos.
Em, por lo pronto, este es el primero. Después de estos otros, ¿verdad? Cada uno tiene sus modelos, tiene diferentes capacidades de conducción de corriente. Tienen aquí las tres terminales. Este transistor las tiene por debajo, muy parecido a este, y hay diferentes formatos. Estos de aquí son muy pequeñitos, son muy utilizados. Este dice BC171. Otro muy utilizado es el BC547, el 2N2222 y el 2N3904. Estos de aquí todos son más o menos equivalentes. La corriente máxima anda por 200 miliamperios de corriente de colector, entonces son de corrientes relativamente bajas, pero son muy utilizados para hacer circuitos de acople entre etapas digitales y etapas analógicas. Porque, por ejemplo, uno podría poner una tensión de control con una resistencia del transistor. Después les explico qué hace la resistencia, pero uno puede poner un circuito digital aquí 0 voltios y 5 voltios. Bueno, la idea es que este se deje 0,7 cuando está encendido y que esos 5 voltios sean el exceso. Entonces aquí va a pasar 4,3. Y aquí arriba puedo poner el bobinado de un relé. Un relé es como un interruptor, ¿verdad? Y la corriente de los relés normalmente anda por 20 miliamperios aproximadamente. Bueno, depende del relé que uno consiga. Y entonces, cuando yo pongo un 0 voltios en la terminal de control, no tengo corriente, porque 0 voltios por la transconductancia, ¿se acuerdan que era el parámetro K del circuito equivalente? Yo tenía voltaje de entrada y el circuito equivalente tenía K por V in y esa es la corriente que sale. Entonces, con 0 voltios, la corriente me da 0 amperios. Y entonces este estaría en el estado abierto, normally, bueno, normally open, normally closed. Entonces estaría en uno de los dos. Eh, de hecho, aquí como les dije, este es el normally closed, este es el normally open. Y cuando le aplico 5 voltios, el interruptor se pasa de lado y entonces conecta el otro lado de la carga, ¿verdad? Y entonces yo podría usar esto ya para conectar un circuito de más potencia. Por ejemplo, yo aquí puedo ponerle una fuente de 110 voltios de corriente alterna y de este lado en el normally open puedo conectar un bombillo de 110 voltios y con eso podría encender o apagar el bombillo de una casa, por ejemplo, a partir de un circuito que se controla con 0 y 5 voltios. Entonces, el transistor, aunque sea de estos pequeñitos, puede servir para conectar una etapa digital que es de 0 a 5 voltios. 0 y 5 son los niveles y puedo encender y apagar porque puedo tener ausencia o presencia de corriente que va a pasar por un relé que es de baja corriente en el lado de la bobina y que me puede conectar un interruptor que está acoplado magnéticamente para encender o apagar cargas mucho más altas. Los relés se usan todavía. Tienen el problema de que tienen un número limitado de conmutaciones porque eh, dependiendo de la tensión y la corriente del lado derecho, puede que el estar contactando y descontinuando me dé pequeñas chispas en el momento de la conexión, ¿verdad? Si yo, no sé si les ha pasado, ustedes agarran un cargador de teléfono, ¿verdad? Este es como, y lo ponen en el enchufe, este es como europeo, pero no importa. Lo ponen en el enchufe y a veces salta una chispa. No siempre, pero a veces uno pone el cable y a veces hay pequeños chispazos. Depende de dónde haya agarrado uno la onda ahí senoidal. Si la agarró en el pico máximo, pues entonces hay una pequeña chispita y eso podría ir desgastando los contactos. Entonces el relé se usa, es un dispositivo que tiene potencias medias, pero ahora también hay otros circuitos de electrónica en estado sólido. Esto se llama estado sólido porque el transistor es un interruptor que no tiene partes móviles, ¿verdad? Porque yo puedo con el voltaje de control lo pongo en 0 o lo pongo en 5 y puedo pasar o no pasar corriente. Entonces hay transistores de mucha potencia que pues permitirían hacer esto de manera controlada. Otro elemento que, bueno, yo sé que apenas estamos haciendo la introducción de transistores, pero hay un elemento que me permitiría reemplazar todo eso por un único circuito. Yo puedo poner un voltaje de control y puedo poner el bombillo de una vez a 110 RMS
si conecto un elemento que se conoce como triac. Entonces hay uno que son como un diodo para arriba, un diodo para abajo. Un segundo para dibujarlo bien. Y entonces puedo poner hacia arriba, hacia abajo. Y tiene una tercera terminal. Entonces esto es uno, 2 y una terminal de disparo. Ese dispositivo permite conducción en ambas direcciones cuando el voltaje de control es alto, y con el voltaje de control yo puedo apagar ese circuito para que no pase eh, más corriente. Entonces, esto es un interruptor de estado sólido que se conoce como triac, y también hay TIACs y hay SCRs. El SCR es solo una dirección, entonces funciona medio de rectificador también. Estos son SCR y se llama Controlled Silicon Controlled, es un adjetivo compuesto, entonces va con guión rectifier o rectificador controlado de silicio. Es un diodo que conduce solo cuando la terminal de aquí tiene un disparo. Entonces, esto es un pulso que hay que darle, y a partir de ese pulso el dispositivo conduce hasta el siguiente semiciclo. Es un poco complicado de explicar ahorita, pero posiblemente lo van a ver en cursos más adelante, como electrónica de potencia o en el de máquinas eléctricas, puede que se vea un poco, em, porque son dispositivos útiles para hacer controles de motores o de cargas altas. De momento, volvamos otra vez a los transistores. Todos estos son transistores de tipo NPN o PNP, alguno de los dos tipos, y tienen diferentes formas. Algo que también es muy importante es que la parte metálica muchas veces es parte de las terminales eléctricas del dispositivo. Es decir, que si este es el emisor, esta es la base y este es el colector, la parte metálica muy posiblemente sea el emisor si este es un NPN. Porque el emisor es el que normalmente se conecta a tierra. Entonces, si el emisor va conectado a tierra, toda la parte metálica también tiene conexión eléctrica a tierra. A veces no. Entonces, hay que leer la hoja de datos. En este ejemplo, que era el encapsulado, el transistor este grande, toda la parte metálica externa podría estar conectada a algo. Y entonces hay que leerse esta hoja para ver a qué está conectado. Bueno, esta está un poco resumida, no tiene mucha información, pero dice, aquí está, que el emisor es este puntito, es que visto desde abajo, las patitas están por debajo de esta tapita. En visto desde abajo, la de la izquierda es el emisor, la de la derecha es la base, y el colector tiene que ser la tapa, necesariamente, porque no tengo una tercera terminal. Entonces, todo el encapsulado es la tercera terminal, que es una conexión metálica. Y entonces, la tercera terminal es pues la parte metálica de afuera. En este también se aprecia, ven que tiene una patita que está aislada, otra patita aislada, y esta está pegada a todo el encapsulado. Entonces el encapsulado es la tercera patita. Y bueno, eso es diferentes tipos de transistores. Para encender el dispositivo de manera correcta, em, lo que tenemos que hacer es conectarle resistencias en serie con las terminales, porque si no corre el riesgo de dañar el dispositivo. Eh, la idea es la siguiente. Si yo tomo el transistor y de una vez me lo llevo al laboratorio y le pego aquí una fuente directamente y le pongo una fuente ahí y decido ponerle 2 voltios, yo quemé ese transistor. Lo quemé porque el diodo que está aquí soporta alrededor de 0,7 voltios. Tiene un voltaje máximo, por supuesto, pero la corriente de este lado es exponencial. Entonces, la corriente de este lado va a ser exponencial de la tensión de entrada. Y es muy posible que la corriente se me pase del valor máximo que estaba en la hoja de datos. Por lo tanto, yo no puedo llegar al lab y ponerle 2 voltios en la base de una vez. Tampoco es recomendable llegar y ponerle el punto 7 porque puede haber distintos tipos de transistores, ¿verdad? De todos estos que vimos, puede que unos se enciendan antes y unos después. Además, hay transistores de germanio que no encienden con punto 7, encienden con punto 3. Entonces, no puedo decir de una vez cuál es el voltaje de polarización. Lo recomendable sería iniciar en cero, medir con un amperímetro la corriente que baja
y empezar a subir poquito a poco el voltaje hasta llegar a la corriente nominal. Y uno podría decir, bueno, ya medí 200 miliamperios cuando la tensión aquí iba por 0,55 voltios. Y esa sería una medición experimental que se puede hacer para ver entonces cuál es el voltaje que enciende el transistor a 200 milis. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, muy poquito a poco. Ahora, lo que se hace es que se conecta una resistencia de este lado. Si yo conecto una resistencia, siempre tengo que tener mucho cuidado, pero sabemos que aquí el voltaje va a ser aproximadamente 0,7 porque es un circuito con un diodo. Es este voltaje. Después esta es la resistencia y esta es la fuente y el circuito equivalente que quedó aquí en esta malla, pues ya lo hemos estudiado muchas veces. Era como el uno del examen, que era una fuente con una resistencia. Bueno, no, mentira, el uno del examen tenía más cosas y un diodo. Entonces, esta sería el voltaje de la fuente, la resistencia, el voltaje del diodo, base emisor, y esta mallita yo la puedo resolver con cualquiera de los tres modelos que tenemos para los diodos. Entonces, no vamos a poder olvidar a los diodos que son importantes, porque esencialmente esto tiene diodos adentro. Y lo que nos dice es cuánta corriente hay por este lazo, que sería la corriente de inicio del circuito. No se llama corriente de arranque, pero yo lo explico así para que se entienda que esta malla es la primera que se tiene que polarizar. Y entonces con eso yo puedo sacar cuánto vale la corriente de base, que es la corriente de encendido. Y entonces la condición de polarizar un transistor bipolar o cómo hacerlo funcionar es primero darle tensión de polarización a la unión base emisor. Lo hacemos a través de una resistencia porque entonces si se me fue la mano y le puse 2 voltios en el primer momento, aquí puse 2 voltios, la resistencia se va a dejar 1,3 y me van a quedar 0,7 de este lado. También se hace de esa manera porque los circuitos que van aquí en la fuente a veces pueden ser circuitos digitales y si yo pongo un circuito digital que va de 0 a 5, ya aquí puedo tener un circuito digital de 0 voltios y 5 voltios y puedo poner ahí a encender y apagar ese transistor. Aquí me quedarían 4,3 voltios y con la resistencia yo puedo calcular cuál es la corriente máxima que fluye por esa resistencia. Mira, se acuerdan que uno puede limitar la corriente de un circuito de resistencia y diodo si calculo la caída de la resistencia, que por ejemplo son 5 voltios y 0,7, la resistencia tiene 4,3 y si yo quiero que la corriente de base esté limitada, no sé, a 100 microamperios, puedo despejar el valor de R. Y eso haría que el circuito en la base no se me dañe, sino que tenga una corriente establecida. Entonces uno puede seleccionar la corriente que le aplicamos en la base. Y eso es importante porque la corriente de base se va a reflejar en la corriente de colector. No lo he dicho, pero la corriente de colector y la corriente de base están relacionadas por una constante, que es una constante del transistor. Entonces, si yo calculo la corriente de encendido, voy a poder calcular la corriente de este lado. Les había dicho que la corriente de colector es exponencial con el voltaje de base emisor. Entonces, hay una forma de calcular con el voltaje de base emisor la corriente de salida. Pero la otra forma es tomar la corriente base y usar esa constante para calcular la corriente de colector. Son dos formas de hacerlo y las vamos a ver en la práctica. Todavía me faltan cosas de explicar. Pero entonces, de momento, paso uno es encender el diodo base emisor a través de una resistencia que va a limitar la corriente para que esta fuente pueda hacer lo que sea, ¿verdad? Porque si no tendría que ponerle muy ajustado el 0,7 que necesita para encender y es muy difícil calcular ahí los milivoltios. Entonces la resistencia la uso para poder ponerle fuentes aquí de otros valores. Y una vez que esta unión está polarizada, existe corriente de base y la corriente de base, que es la que se amplifica para producir corriente de colector, lo que me va a dar es una corriente de colector aquí arriba. Y la corriente de emisor es la suma de corrientes de colector y base. Entonces, tal vez aquí sirve para introducir este concepto. La corriente de base yo la puedo calcular. Si ya despejé la corriente de base, la corriente de colector es una corriente que está amplificada. Entonces, la ecuación de la corriente de colector es beta por la corriente de base. Y beta no lo habíamos visto hasta este momento. Beta es un parámetro que es constante para el transistor que yo escogí. Entonces, si tengo un transistor de cierto modelo, ¿verdad? El 2N2222, uno puede buscar aquí en internet, bueno, este incluso el BU, va a tener un parámetro beta
Y beta normalmente aparece aquí en estas hojas. A veces sí, a veces no. Y a veces tiene otros nombres. Aquí ya lo vi, es este que se llama HFE. Entonces, hay que estudiar los sinónimos. Por lo menos este sí es muy conocido y es uno de los parámetros más importantes del transistor, que dice que es la ganancia de corriente en DC. Este es el parámetro de ganancia de corriente en DC. Porque yo estoy resolviendo un circuito en corriente directa y lo que dice en beta también se llama HFE. En las hojas de datos se encuentra como HFE. Y aquí dice que tiene un valor de 2.25. Este es porque es un transistor que es de mucha potencia. Pero, por ejemplo, si busco un 2N2222, el 2N2222 tiene beta de alrededor de 200. Vamos a ver la hoja de datos. Este transistor, que es así compacto, tiene un beta que dice aquí HFE. El problema es que HFE ya estoy empezando a dar cosas que no son constantes. HFE depende del valor de corriente, pero para cálculos a mano uno puede suponer un valor razonable dentro del rango de operaciones que queremos. Los transistores los usamos a corrientes nominales, por ejemplo, la corriente de este transistor, un 2N2222, habíamos dicho que máximo eran 200 milis, entonces a 150 milis el mínimo es 100 y el máximo es 300, y la ganancia de un 2N2222 es de alrededor de 200 en promedio, porque tiene un mínimo y un máximo, pero tiene un rango extraño. Aquí, por supuesto, en otros valores de corriente no es tan eficiente, porque, bueno, eficiencia es una palabra para consumo de potencia, pero no tiene tanta ganancia de corriente, esto se llama ganancia de corriente en DC. El punto óptimo para usar este transistor es cuando la corriente es de 150, es lo que dice aquí, ¿verdad? Es donde tiene más ganancia. Ahora, ¿para qué se usa todo esto? Es para lo siguiente, yo polaricé esta malla y entonces sé cuánto es la corriente de base. La corriente de colector es beta veces más grande que la corriente de base. Entonces, si por aquí pasan, no sé, 10 microamperios, 10 microamperios lo multiplico por beta, que beta dijimos que es de 200 para el 2N2222. Y con esos 10 micros por estos 200 me va a dar una corriente de 2 miliamperios. Lo que quiere decir es que la corriente de salida es muchas veces más alta que la corriente de entrada. Y por eso a beta se le llama ganancia de corriente, porque es corriente de colector entre corriente de base. Si yo despejo esta, ahí la paso a dividir, me queda que beta es cuánto saqué entre cuánto metí. Y eso es muy importante en el funcionamiento de un transistor. El transistor amplifica la corriente y entonces la corriente del lado de la salida es beta veces la corriente del lado de la entrada. Y esa es una forma muy rápida de calcular entonces la corriente de un transistor. Y luego, por análisis de nodos, esta 4 lo que dice es que la corriente de colector y la corriente de base se juntan y tienen que salir por el emisor. Entonces, otra de las ecuaciones fundamentales del transistor es que la corriente de emisor, vamos a ponerla por aquí, corriente de emisor es corriente de base más corriente de colector, porque las dos corrientes entran por las terminales de arriba y salen por la terminal de abajo. Entonces, la corriente que sale es igual a las corrientes que entran. Estas dos fórmulas, porque son solo dos, la de la derecha es la misma, ¿verdad? Estas dos fórmulas hay que apuntarlas así como en negrita, porque son las ecuaciones de análisis y las ecuaciones de diseño de estos circuitos. Entonces, en toda esta página, eh, las mallas, pues son mallas como las que habíamos visto para los diodos. Yo hago la mallita. De la malla despejo la corriente de base, que ya eso es materia conocida porque vimos cómo polarizar un diodo. Y entonces podemos sacar la corriente de una malla que tiene un solo diodo. Esa corriente la multiplicamos por beta y nos da la corriente del lado derecho. Y si tenemos esta corriente más esta corriente, podemos sacar la corriente de la terminal que falta. Entonces, estas dos son las ecuaciones nuevas y son las ecuaciones importantes para un transistor bipolar. Entonces, estas tienen que quedar ahí como en un formulario para poder usarla siempre. Y listo. Ahora, beta, el sinónimo es HFE y entonces en diferentes hojas buscamos el punto de beta máximo, porque ahí es donde queremos hacer funcionar los dispositivos. Este dice que tiene un beta de 2,25, entonces no es tan bueno, ¿verdad? Lo que
significa es que necesita mucha corriente de base para funcionar, porque la corriente de colector son 5 amperios y la de la base pueden ser, no sé, si dividimos eso entre dos, son como 2 amperios en la base. Pero así hay diferentes transistores, ¿verdad? Yo puedo buscar el BCD547, que se parece al 2N2222, de hecho deberían ser equivalentes hasta cierto punto. Y eso es que también un transistor, este lo fabrica Motorola, pero puede haber otra compañía que fabrique el BC547, ¿verdad? Y tiene que tener estos parámetros muy parecidos, porque tienen que ser equivalentes en todas las compañías. Em, de hecho, tiene que ser un estándar, ¿verdad? Tiene que haber un estándar donde diga cuáles son los parámetros de referencia para que las compañías después vayan y fabriquen y les quede el mismo transistor a todas. Este dice que la corriente de colector continua es de 100, entonces el BC54, bueno, sí, para todos, el 5, 4, 6, 4, 7 y 4, 8, la corriente de colector es de 100 milis, entonces todavía es de menos potencia. Y esta es la potencia máxima disipada, que es corriente por voltaje. Entonces, el voltaje es el voltaje entre cualquiera de las terminales, ya sea uno con 2, 2 con 3 o 3 con, o 1 con 3. No puede superar la potencia, que es corriente por voltaje, este valor en ninguna de sus tres terminales, o bueno, a través del dispositivo. Em, y bueno, hay valores diferentes para las versiones A, B y C. Entonces dice que un BC547A soporta hasta 625 miliwatts y un BC547C soporta hasta 1.5 watts. El B no está, pero tiene que estar por ahí especificado. La corriente de colector máxima es de 100 y el parámetro HFE, aquí está. El máximo andaría aquí en 2 miliamperios de corriente de colector, porque en 100 milis de corriente de salida tienen 120, 180 o 300, uno puede usar estos dependiendo del tipo de transistor. Y en 2 miliamperios yo podría llegar a tener betas incluso de hasta 500 o de 290. Entonces esto es como un beta mucho más alto. Este es como el beta máximo. Pero uno puede considerar esto cuando está diseñando para ver en qué punto pone a funcionar el transistor. La idea es, todavía no les he explicado para qué hacemos esta corriente de salida. Bueno, sí, porque dijimos que aquí arriba puede haber un motor o puede haber una carga. Y si la carga R2, esta es la carga del transistor. La carga de R2 necesita cierta cantidad de corriente para hacerla funcionar. Yo puedo buscar la corriente que necesito y buscar entonces a partir de esto cuál es la corriente de base que necesito poner para poder conectar aquí una fuente que me pueda encender o apagar esa carga, ¿verdad? Esto puede ser 0 voltios o 5 voltios y podría encender o apagar la carga que está aquí arriba. Lo que tengo que hacer es resolver el problema para atrás, porque si aquí sé que tengo que consumir cierta cantidad de miliamperios, yo divido esto entre beta para ver cuál es la corriente de base y poder diseñar bien esta resistencia para que entonces cuando le ponga 5 voltios me pase la corriente que necesito para que multiplicada por beta me dé la corriente que ando buscando. Es como un amplificador de corriente. La corriente de entrada es muy bajita y la corriente de salida es muy alta. Y en ese sentido, este es un dispositivo donde si yo cuento el voltaje de esta fuente y la corriente de esta fuente, puede tener cierta cantidad de miliwatts aquí o a veces microwatts de este lado. Y del lado derecho voy a tener miliwatts o hasta watts, ¿verdad? Entonces, la potencia de entrada y la potencia de este otro lado no son iguales, ¿verdad? Potencia uno no es igual a potencia 2. Y es un circuito donde la potencia en las dos partes no es igual. Por eso es un amplificador de potencia, porque esta fuente está gastando mucha corriente y mucho voltaje, y esta tiene muy poquita corriente porque la corriente de base es 200 veces más pequeña de este lado. No quiere decir que no cumpla con la conservación de la energía y la conservación de la potencia, porque la corriente que aporta esta fuente se gasta en los diferentes elementos que están en esta malla, ¿verdad? Se va a gastar mucha potencia en este elemento. Entonces, la potencia de esta fuente se distribuye en este elemento y en este elemento entre la terminal colector y emisor. La potencia que entrega esta fuente se gasta en esta resistencia, que es mucho más pequeñita, y en este diodo. Entonces, las potencias de todo el circuito sí deberían sumar cero. Yo meto esto en una caja y la potencia entregada es igual a la potencia consumida. Pero sí es diferente la potencia de una fuente que la potencia de la otra, y por eso es que tenemos amplificación de potencia.
Y una de las aplicaciones principales que tiene el transistor también es como amplificador de audio. Yo puedo hacer un radio usando un transistor. Por ejemplo, aquí uno puede buscar FM radio with BJT. Y entonces dice que con un solo transistor uno puede hacer un receptor de radio FM. Y aquí hay diferentes circuitos. Bueno, hay unos de uno, unos de dos. Em, este está bonito. Dice que con dos transistores, un PNP y un NPN, vamos a hacerle zoom. Con dos transistores yo puedo construir un radio, ¿verdad? Y la idea es que tiene una antena, tiene una bobina y un condensador. Esta bobina y este condensador me van a sintonizar una frecuencia en específico. em, Porque la impedancia de un circuito LC en paralelo es infinita en una sola frecuencia y tiende a cero muy lejos de esa frecuencia. Entonces, esto selecciona una única frecuencia y a esa frecuencia este circuito funciona y elimina todas las demás frecuencias. Y después tiene otros componentes, ¿verdad? Y aquí a la izquierda tiene un parlante. Entonces, está como al revés, ¿verdad? La entrada está de este lado y la salida está del lado izquierdo. Ajá. Y em, tu transistor, FM transistor, debería ser FM receiver. Y es que yo creo que más bien este es el circuito transmisor. Espérense un segundo para buscar uno que esté mejor. Eh, este, este está mejor. Pues dice, esto puede ser de un libro, hay que buscar de qué libro es. Pero tiene una antena conectada a la base de un transistor, la señal que recibe la antena se amplifica y después se vuelve a amplificar y la antena con el condensador y esta inductancia me da la frecuencia a la que selecciono cuál es la emisora que estoy escuchando, ¿verdad? Las señales de FM son en frecuencia modulada y por eso necesito un circuito sintonizado para poder escoger una frecuencia. Esta señal se amplifica y después va a dar a los audífonos y ya yo puedo escuchar radio con este circuito así de sencillo. Este es un radio FM, los radios AM son todavía más simples. Un radio FM, perdón, un radio AM, bueno, aquí se ven parecidos. Eh, Tiene que haber un circuito mucho más sencillo para el radio AM. Porque yo puedo modular AM con solo un diodo y una bobina y un condensador. Este ya lo habíamos puesto en la presentación anterior. No sé si se acuerdan, había una presentación que era el detector de envolvente, que era una de las funciones de un rectificador. El rectificador recibe audio en AM y lo saca por un parlante. Entonces, con esto yo puedo escuchar radio en AM y con este puedo escuchar radio en FM. Y son circuitos, este no lleva ni siquiera transistores, este lo que lleva son diodos. Entonces dicen que si nos quedáramos sin sistemas de comunicaciones, así como teléfonos, ¿verdad? Hay un apagón ahí a nivel internacional. Uno puede comunicarse usando radios de AM y son demasiado fáciles de construir y serían muy fáciles de producir para poder comunicar gente, ¿verdad? Entonces, obviamente sería como los servicios de emergencia que empiecen a transmitir y que la gente empiece a armarse estos chonchitos para escuchar. Pero sería muy fácil de conseguir este tipo de tecnología, ¿verdad? No necesitamos tecnología de circuitos integrados para hacer estos dispositivos. Tal vez FM es mucho más difícil de producir, pero los AM puede que funcionen muy fácil. Pero bueno, esos en términos generales, dispositivos de comunicación que han usado este tipo de tecnología para poder enviar y recibir señales. ¿Verdad? La radio ya tiene sus años y todavía se usa pues, porque es muy simple construir los transmisores y los receptores. De hecho, un transmisor de AM eh, tiene que hacer la misma función que el receptor, porque es multiplicar por un coseno, pero eso es de otro curso de comunicaciones eléctricas que creo que nos llaman. Igual, con solo esto, uno puede armar circuitos. La gracia es que ya todo está prácticamente inventado y uno puede buscar circuitos y armarlos y construirlos y funcionan. Y con esto también uno podría escuchar frecuencias no comerciales. Por ejemplo, los taxis, la policía, todos los servicios de emergencias usan frecuencias que no están disponibles en una radio común y corriente, ¿verdad? Entonces uno podría ajustar la frecuencia del receptor y escuchar frecuencias de la policía o frecuencias de otra gente, ¿verdad? Creo que escuchar no es ilegal. Lo que es ilegal es transmitir, porque usted puede interrumpir los servicios, ¿verdad? Si usted transmite en una frecuencia que ya está ocupada, usted le cae encima.
y entonces usted interrumpe los servicios. Eso es como un jammer, ¿verdad? Que usted tiene un transmisor que bloquea todas las señales. Entonces, transmitir es ilegal, recibir yo creo que no. Hay que buscar ahí la reglamentación en Costa Rica y, ¿verdad? Si se ponen a hacer estos circuitos, después dicen que yo les dije algo incorrecto. Pero creo que escuchar no es ilegal. Entonces uno podría hacerse un radiecillo que escuche las frecuencias de los taxis y ahí los escucha hablando paja. Pero bueno. Entonces, el circuito de polarización básico es este, donde tenemos una fuente para encender el diodo base emisor y multiplicando esta corriente beta veces obtengo la corriente de colector. Y ese sería el modelo basado en una ganancia de corriente que es uniforme, ¿verdad? Beta es un parámetro constante. La ecuación exacta, porque hay varios modelos para el transistor, igual que el diodo tenía varios modelos, el transistor tiene otros modelos. La ecuación exacta no es usar beta, sino es usar el voltaje de este lado, que es el voltaje base emisor, para calcular la corriente de colector con la ecuación de Shockley, porque es la misma ecuación. La ecuación de la corriente de colector, el modelo más exacto, lo que me dice es que la corriente de colector es un parámetro IS por la exponencial de la tensión base emisor entre n veces VT menos 1. Esa se les parece mucho a la corriente de un diodo, porque esencialmente es la corriente del diodo base emisor, nada más que no es la corriente de la malla de la base, sino que es la corriente de la malla del colector. Entonces, la tensión de base me enciende el dispositivo y me da corriente de colector. Si yo quiero la corriente de base, va a ser IS entre beta. Entonces siempre voy a necesitar el modelo de beta para poder calcular todas las corrientes, ¿verdad? Y multiplicado por esta exponencial. Entonces el voltaje base emisor lo que me da es una corriente de salida que es exponencial y ahí puedo ver la curva de transferencia que es exponencial. Pero para la mayoría de casos prácticos yo no necesito tantos estos modelos, ¿verdad? De hecho, este modelo uno lo puede omitir si usamos un modelo constante, en el sentido de que esto puede ser de 0,7 y este valor es fijo. Y con eso yo puedo sacar la corriente de salida que se hace multiplicando por beta. Entonces, son dos modelos y vamos a poder también en las partes de práctica resolver los circuitos con los dos modelos diferentes. De momento, lo importante del diagrama son estas dos ecuaciones y con esas dos ecuaciones vamos a resolver algunos circuitos y hacer algo de práctica. Entonces, bueno, aquí viene paso a paso el proceso de encendido. Esto es como para uno poder rayar y hacer apuntes, ¿verdad? Pero entonces, el análisis del circuito, si uno tiene todos los valores de los componentes y quiere sacar cuáles son las corrientes, se hace una malla y uno dice que la tensión V1 es igual a la tensión en R más el voltaje base emisor, que sería esa mallita. Voltaje V1 es igual a voltaje en R1 más voltaje base emisor. El voltaje 1 es conocido. El voltaje en la resistencia es corriente de base por resistencia. Aquí sí, porque corriente por resistencia me da el voltaje de ese elemento. Y el tercero es 0,7, porque es el modelo de tensión constante. Y de aquí yo puedo despejar la corriente de base, la voy a despejar como voltaje 1 menos 0,7 entre la resistencia, R1. Y esa es la corriente de base de ese primer circuito, ¿verdad? Es el análisis de un circuito con diodo. Si tengo la corriente de base, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y ya puedo calcular el valor. Y si quiero los voltajes en las diferentes terminales, por ejemplo, el voltaje de base, el voltaje de emisor, el voltaje de colector, el voltaje en la base lo puedo sacar desde la tierra hasta aquí hay 0,7, ¿verdad? De caída. Entonces el voltaje de la base sería 0,7 voltios, pero también podría calcularlo como el voltaje de 1 menos la caída en la resistencia. Entonces puede ser V1 menos IB R1. Deberían dar exactamente lo mismo. Y el voltaje del colector, no puedo sacarlo de aquí para abajo porque no sé cuál es el voltaje colector emisor de este transistor y no hay una ecuación para eso. No puedo sacar el voltaje colector emisor de la misma manera que hice la malla de este lado porque
La malla de este otro no pasa por un diodo. Esto de aquí no es un diodo, es un circuito relativamente complejo, ¿verdad? Ya son dos diodos que están ahí atravesados y tienen una región de agotamiento. Entonces no tengo matemática para la tensión de colector emisor, pero se puede despejar porque yo puedo decir que la tensión del colector, que es la tensión de esta terminal, como el emisor aquí está a tierra, es igual a la tensión colector emisor. Y lo puedo sacar como V2 menos corriente de colector por R2, porque es cuánta es la tensión total menos cuál es la caída en esta resistencia, y eso me deja la tensión del colector. Entonces, este es el análisis teórico del circuito polarizado de un bipolar. No sé si tenían preguntas, ahí escuché un mic. Em, entonces, la idea es analizar la malla de la base, sacar cuál es la corriente de base, sacar la corriente colector y con eso podemos sacar los voltajes después. Vamos a sacar el voltaje de la base y el voltaje del colector ya teniendo las corrientes. Y bueno, ese es el procedimiento de cálculo. Ahora, es diferente hacer el análisis porque esto es suponiendo que ya tenemos todos los valores de los componentes. A hacer el problema para atrás, si yo les digo, quiero una corriente de 1 miliamperio por aquí arriba, ¿cuáles serían los valores de las resistencias? Entonces uno puede empezar resolviendo de adelante para atrás. Lo que tengo que hacer son buscar ejercicios, puedo buscar un ejemplo de análisis y un ejemplo de diseño, que es hacerlo para atrás, para poder calcular esos valores. Pero por lo menos con estas ecuaciones uno podría armar un circuito y verificar los valores de corrientes y voltajes. Ahorita podemos hacer uno más numérico. Em, O bueno, no sé si ustedes tienen alguno en el lab que me habían dicho que tenía el lab la próxima semana que me compartan para verlo un ratito, pero si no, lo podemos hacer un poco más teórico. em, que eso podría ser una buena idea. Entonces, por lo pronto ese es el análisis. Ahora, curvas características es que el transistor tiene dos curvas de funcionamiento. Una es la salida contra la entrada. Yo puedo hacer una gráfica de la corriente de colector en función, ya estoy escribiendo feo, perdón, corriente colectora en función del voltaje base emisor. Eso lo que me dice es, entre más voltaje en la entrada, más corriente usted tiene. Eso es una exponencial y la exponencial es la de Shockley. Eso lo podemos medir si variamos esta fuente y dejamos la otra fuente constante. Entonces, solo tendríamos la variable del voltaje de entrada. Y ahí es donde estamos usando el dispositivo, ¿verdad? Como un voltaje de control, que es la base, y terminal 1 y 2, que son el colector y el emisor, estamos pasando cierta corriente. La otra curva que tiene el transistor es la siguiente. Yo puedo observar cuál es la corriente de colector en función del voltaje que le aplique entre el colector y el emisor, porque si digamos yo tengo aquí fijo 1 voltio, o bueno, puedo poner aquí el circuito con la resistencia y tengo 5 voltios en la resistencia fija y todo esto es constante, y yo empiezo a manipular la tensión del circuito desde arriba hasta abajo, este es el colector y este es el emisor, yo no debería observar un cambio en la corriente de colector. La corriente de colector debería ser estable, aunque la tensión colector-emisor varíe, ¿verdad? Porque lo que tengo en el circuito equivalente, les decía que había una fuente de corriente y esta es la terminal del colector y este es el emisor y por aquí estaba la base. Más o menos de manera ideal debería funcionar así. Este es el voltaje base emisor. Después vamos a ver que tiene otros componentes, tiene una resistencia por ahí y otras cosas. Pero de momento, en realidad lo que tiene entre base emisor es un diodo. Este está más realista, porque yo tengo que encender el diodo de la base emisor con la resistencia y con el resto del circuito. Entonces son 5 voltios R y la corriente de este diodo, y esto me da la corriente de base. Y esto sería beta veces la corriente de base. Debería ser así. Entonces, no importa el voltaje que le ponga a la fuente de corriente, yo siempre voy a tomar la misma corriente del circuito, pero las fuentes de corriente tienen una resistencia asociada, que es la resistencia parásita de las fuentes de corriente. Entonces, si yo pongo tensiones aquí, lo que voy a obtener es desviaciones del modelo ideal. Ahora, sin complicar tanto las cosas, porque creo que estoy avanzando muy rápido. Digamos que solo es la fuente de corriente. Entonces, lo que sucede es que la corriente debería ser constante
sin importar la tensión de colector y emisor. Entonces, eso se ve como una línea constante, porque yo tengo que la corriente es la misma independientemente de cuánto valga esta fuente. Yo puedo poner esta fuente variable y voy a tener un rango donde la corriente es controlada y depende solamente de este valor. O sea, si yo le pongo 5 voltios o le pongo 10 voltios o le pongo 15 voltios, debería dar igual porque la corriente por aquí es controlada por como una llave de paso. Usted abre ahí la válvula y dice cuánto quiere que pase de corriente, ¿verdad? Cuántas gotitas están cayendo ahí. Y entonces el transistor limita el flujo de corriente aunque la fuente sea muy grande. Entonces los valores de tensión muy grandes no son problema. Hasta cierto límite, porque dijimos que había una tensión colector-emisor máxima que podría dañar el circuito, pero digamos esto puede llegar fácilmente hasta 30 voltios en un transistor 2N2222 que era el más chiquitito. O el BC547 dice que la tensión colector-emisor, esa es la saturación, entonces esa no es la tensión colector-emisor. Aquí, colector emisor de breakdown dice que puede ser de hasta en el 548 de hasta 30 voltios. Entonces, 30 voltios sí soporta cualquier transistor por este chiquitito. Hay que revisar las hojas, pero sí puedo tener 30 voltios de un lado hasta el otro. Entonces, esto de aquí no es problema. Yo puedo poner ahí 30 voltios y la corriente va a estar limitada. El problema es que si la tensión es muy pequeñita, les había dicho que el diodo de aquí arriba tiene que estar apagado. Es decir, yo tengo que tener más tensión de este lado que de este otro. Si a mí se me ocurre ponerle 5 voltios de este lado y le pongo 1 voltio de este otro lado, ¿cuál es el problema? Que tengo 5 voltios en directa, pero tengo 4 voltios en directa para la otra unión. Entonces ahí ya no me sirve, ¿verdad? Yo no puedo encender los dos diodos a la vez porque no estoy usándolo correctamente. El diodo de abajo tiene que estar encendido, el diodo de arriba tiene que estar apagado. Si yo conecto 1 voltio, ya la corriente no es controlada y entonces aquí se cae. Hay un punto donde el circuito deja de servir y eso es porque puse una tensión muy bajita de este lado. La tensión de este lado derecho tiene que ser alta en comparación con la tensión del lado izquierdo, porque si no, la curva se cae. Eso creo que es lo que vamos a tratar de graficar. Viene, porque después vamos a ver las polarizaciones, pero lo que me interesa con mucho detalle es ver estas dos curvas. Y para eso les puedo compartir un par de simulaciones que tengo, porque hacer una simulación aquí en el curso es como ir al lab, esa es una ventaja. Y entonces podemos hacer simulaciones. Ya esto es lo último que vamos a ver, entonces vamos a tardar un ratito aquí haciendo las simulaciones. Puedo mostrar la rejilla y puedo guardar esto en el escritorio. No, guardé con otro nombre. Puedo hacer un BJT NPM y voy a hacer la curva de transferencia. Transferencia es cuánto hay desde la entrada hasta la salida. Entonces voy a conectar aquí en componentes un transistor NPN. Vamos a poner aquí abajo, de este lado una resistencia, de este lado otra resistencia, así. Y vamos a conectar aquí una fuente y aquí otra fuente. Las resistencias, el valor por ahora no interesa mucho. Lo que me interesa son las relaciones entre... De hecho, voy a hacerlo sin resistencias. Nada más que hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque si lo hacemos en el lab sin resistencias, es muy fácil pasarnos del punto donde la corriente es máxima. El transistor con clic derecho puedo escogerlo y aquí hay diferentes modelos. Voy a escoger el 2222 que dije que es uno muy común. Vamos a poner tierra aquí, tierra aquí, tierra aquí. Al voltaje del lado izquierdo le voy a llamar voltaje de base emisor. Porque el emisor está en cero, entonces el voltaje de base es el mismo voltaje desde la base hasta el emisor. Que dijimos que se restaba. Voltaje en la base es esta fuente y está medido con respecto al emisor que es cero. Este de aquí es el voltaje del colector, está medido con respecto a cero y entonces este otro nodo se llama voltaje colector emisor. ¿Sí? Les voy a poner cero inicialmente y voy a empezar a subirlas lentamente. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, necesito que la derecha sea bastante alta, entonces voy a ponerle 10 voltios para poder cambiarle a la izquierda y que entonces el diodo de arriba se mantenga apagado, porque tiene mucha tensión del lado negativo de este diodo que va para arriba. Entonces, esta la voy a empezar a subir y para subirla voy a usar aquí en el menú de simulación, en Configure Analysis, un barrido de CD. Entonces voy a decir que el voltaje de base lo voy a hacer de manera lineal desde cero
hasta 0,8 voltios, para no pasarme mucho, en incrementos de 0,01. Entonces voy a hacer varias simulaciones hasta llegar a 0,8. Eso lo pongo por aquí y cuando lo doy correr, voy a graficar corriente en función del voltaje de base. Y eso que está ahí vamos a ver, es el resultado correcto porque entonces tengo el circuito con una tensión de base variando y las gráficas, lo que no sé es si yo puedo ponerle, puedo ponerle un poco más de ancho y un poco más grande la letra y puedo ponerle eh, el grid. ¿Ah? Se observa que tengo cero corriente hasta que la tensión empieza a ser alrededor de 0,7, 0,6, 0,7 y ya a partir de 0,7 este circuito conduce y conduce muy rápido. Ven que cuando llegué a 0,8 ya voy por 100 miliamperios casi. Entonces, entre 0,7 y 0,8 es muy fácil pasarme de 0,8 y quemar el transistor. Por eso este circuito no es recomendable armarlo así en el lab, sino ponerle una resistencia limitadora de este lado. Y entonces la fuente ya la puedo variar desde 0 hasta 5 si la resistencia aquí vale 10 kiloohmios, por ejemplo. Hay que ver cuál es el valor de la corriente. Yo puedo graficar la corriente de base y la corriente de base va a ser beta veces más pequeña que la de colector. Entonces aquí el problema es que no tengo suficiente zoom, pero podría poner, bueno, ni siquiera se ve. La podría poner en rojo y podría hacer otro panel. Y entonces arriba es la corriente de base y abajo es la corriente de colector. Se parecen porque una es un producto de la otra, ¿verdad? La corriente de base es la de la malla de la izquierda y la corriente de colector es la de la malla de la derecha. Y tengo corriente de salida en función del voltaje de entrada. Entonces, estas curvas son las curvas de transferencia del circuito, ¿verdad? Si tengo cierta corriente de base, tengo cierta corriente de colector. La corriente de base la pongo con el voltaje de la base. eh, y lo recomendable es ponerle una resistencia aquí en serie para poder tener valores altos de variación aquí en la base. Porque si no, tengo que ponerle exactamente el punto que ando buscando, ¿verdad? Si quiero que la corriente sea controlada y que me dé, no sé, 50 milis, tendría que buscar aquí dónde pasa por 50 y tendría que ponerle 770,4 milivoltios con mucha exactitud. Entonces, la resistencia la ponemos después como para hacer el circuito un poco más controlable. Y la segunda gráfica voy a usar esta misma, la voy a guardar como y en lugar de transferencia la otra curva se llama la curva de estabilidad. La curva de salida la tengo que hacer manteniendo esta fuente de la entrada constante, entonces le vamos a poner el punto 740 y algo fue lo que había dicho, ¿verdad? 740 le vamos a poner. Y la fuente que vamos a cambiar es la fuente del colector. Entonces vamos a mover la fuente del colector y esta le vamos a poner 0 en estado inicial. Esto lo guardo, esto lo corro y vamos a ver la corriente. Y es lo que les decía. La fuente del colector yo la puedo cambiar y me va a dar estos 20 milis. De hecho, no era el valor que andaba buscando, ¿verdad? 700, ¿cuánto era lo que había dado para que me diera 50 milis? 746, me da un poquito más. Podría empezar a subir, la verdad. 760, me da 36, ya no me acuerdo. 770 creo que era. 776. Ya me pasé, me superpasé, ¿verdad? 774, más o menos ahí voy por 50 miliamperios. Entonces, en todo este rango tengo 50 miliamperios. Y eso significa que no importa eh, la tensión del lado derecho, la estoy cambiando entre 0 y 0,8, pero yo podría seguir cambiando la tensión del lado derecho y ponerle, no sé, aquí hasta 10 voltios. Y entonces voy a obtener que la curva ahí es, bueno, ya es que este es un transistor que tiene efectos noidales, porque por eso es que no se ve tan horizontal, pero eso no lo hemos visto. Entonces, digamos hasta 2. Ahí es más o menos horizontal. Entonces, todo esto son como 50, 51. Aquí la corriente es controlada por el voltaje de la base, que es 0,774. Lo que sucede es que si el voltaje en el colector es muy pequeño, entonces el diodo base colector empieza a conducir y la corriente se empieza a caer. Y ya aquí tengo una región donde el circuito deja de funcionar. Entonces, muy importante es que el voltaje de colector tiene que ser más alto que el voltaje de la base, y eso es lo que vemos en esta curva. La parte de la derecha de la curva es
la región de polarización que se conoce como activa directa. Activa directa es fuente de corriente, porque una fuente de corriente, no importa el voltaje que uno le ponga, mantiene la corriente controlada. Entonces, de hecho, voy a ponerle hasta un voltio para que se vea más planito. ¿Verdad? Ahí la corriente es uniforme, son 50 miliamperios en todo un rango amplio ahí, ¿verdad? Está aquí abajo la corriente. Y son 50 miliamperios que varía poco, independientemente del voltaje de la derecha. Ya si me paso de punto 7 para abajo, estoy corriendo el riesgo de que este diodo se empiece a encender. Entonces, de aquí para atrás, yo no debería usar el transistor. Aquí hay un punto donde ya pierdo la corriente y llega a cero cuando yo tengo una fuente de 0 voltios del lado derecho, ¿verdad? Porque no tengo de dónde sacar corriente. Y hay una muy bonita que se puede hacer si varío las dos fuentes a la vez. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a variar la fuente de colector así como está en esta, pero variando al mismo tiempo la fuente de base desde punto 2 hasta punto 8 en incrementos de punto 2. Entonces voy a tener cuatro curvas. eh, no se ve muy bonita. Entonces, digamos, desde punto 6 hasta punto 8 en incrementos de punto 0,5. Ahí son varias curvas. Lo que quiere decir esto es que si pongo la fuente de base, aquí le voy a poner 0 para no confundir, los estoy cambiando con los comandos. Entonces, si la fuente de base vale punto 6, tengo una gráfica. Si vale punto 65, tengo otra. Si vale punto 7, es la roja. Si vale punto 75, es la otra. Y ahí los voy cambiando, ¿verdad? Y esta última sería con punto 8 voltios. Con punto 8 voltios ya tengo casi 100 miliamperios. De hecho, con punto 6 casi no se ve, entonces voy a poner la de punto 7 y ahí tengo poquitas curvas, ¿verdad? Entonces, punto 7 es la verde, punto 75 es la azul, no, es punto 05, ¿verdad? Entonces, sí, es punto 75, luego esta es la de punto, no, pero un segundo, porque me sobran. Punto 7 es una curva, punto 75 es la otra, punto 8 es la otra curva, no deberían sobrarme. eh, Me están sobrando curvas, pero la idea es esa. Cada una de estas curvas es un valor de tensión de base. Y en ese valor de tensión de base estamos moviendo la tensión del colector, el eje horizontal es la tensión del colector, y aquí se ve la región donde la corriente es controlada y la región donde la corriente ya no es controlada. Y lo recomendable es operar el transistor en la región de la derecha que se llama activa directa. La región de la izquierda se llama saturación y saturación ocurre cuando los dos diodos están polarizados en directa. Entonces, activa directa es cuando solo uno de los dos diodos funciona, el otro está apagado. Y saturación es cuando los dos diodos se encendieron. No es recomendable trabajar en saturación porque la corriente no es controlada. Básicamente, eso es cómo funciona un transistor. Uno puede tener diferentes circuitos, ¿verdad? El análisis siempre es hacer primero la malla por la base. Y de la malla por la base y el valor de beta, yo puedo sacar el valor de la corriente de colector. Y eso sería cómo analizar un circuito. Entonces, de momento podríamos llegar hasta aquí porque ya es hora de ir cerrando. Em, y la próxima semana, entonces el miércoles, vamos a hacer ejercicios, práctica de esto y vamos a seguir con esta presentación, porque entonces cubriríamos la materia de bipolares un poquito antes de salir a Semana Santa, que lo que les decía es que como el 11 es libre, hoy empezamos la presentación de semana 7, esta es la de semana 7, el 4 de abril la de semana 8, esta es la de semana 8 y nos queda este día libre. Entonces, de momento eso sería todo por hoy. Gracias por conectarse, ¿verdad? Los que siempre se conectan. Eh, y yo sé que a veces están ahí todos en grupo, entonces también si están en grupo, ahí saludos a todos y nos vemos la próxima semana. Sería todo por hoy. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe.